Buenas tardes, compañeras, compañeros. A mí me tocó hablar sobre la Declaración de Ginebra sobre la ciberseguridad. En la actualidad, la ciberseguridad es un aspecto fundamental para las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. La creciente digitalización y dependencia de las tecnologías de la información han incrementado los riesgos y sofisticación de las amenazas cibernéticas. Proteger los sistemas y los datos no solo es una cuestión técnica, sino que implica directamente en la capacidad de la ONU para cumplir su mandato y mantener su credibilidad ante los Estados miembros y beneficios. Sobre los nuevos riesgos y los retos que enfrenta, se encuentran las amenazas cibernéticas. No solo afectan la infraestructura tecnológica, sino que también ponen en riesgo datos sensibles de personas y beneficiarios. Un incidente puede tener consecuencias operacionales, legales, financieras y de reputación para las organizaciones del sistema de la ONU. Además, ninguna organización está completamente a salvo de sufrir un ataque, por lo que la prevención y la preparación son esenciales. Objetivos. Sus objetivos principales son identificar y analizar los retos y riesgos comunes en ciberseguridad a los que se enfrentan las organizaciones de la ONU y examinar la coordinación y colaboración interinstitucional para mejorar la ciberseguridad en todo el sistema. Esto permite compartir soluciones y fortalecer la respuesta colectiva ante las amenazas. Tipos de amenazas y tendencias. Las amenazas más frecuentes incluyen ataques de phishing, robo de identidad, malware y técnicas de ingeniería social. La pandemia de COVID-19 aumentó la exposición a estos riesgos, especialmente por el trabajo remoto y la desconexión de los recursos de ciberseguridad centralizados. Los ataques ahora se enfocan tanto en la tecnología como en manipular a las personas para obtener la información sensible. Existen diferencias significativas en las organizaciones de la ONU en cuanto a su madurez y preparación en ciberseguridad. Esto se debe a factores como el entorno objetivo, el tipo de datos gestionados, el nivel de prioridad otorgado por los líderes y la disponibilidad de recursos. La pandemia aceleró la adopción de medidas para mejorar la seguridad del trabajo remoto, aunque persisten desafíos relacionados con sistemas heredados y el uso de la nube. Para fortalecer la ciberresiliencia es necesario un enfoque integral que involucre a todos los niveles de la organización, desde los órganos de gobierno hasta el personal. La ciberseguridad debe integrarse en la gestión de riesgos interinstitucionales y coordinarse con la seguridad física. Además, se requiere contar con recursos humanos especializados y una asignación financiera adecuada para responder a las amenazas de manera efectiva. La ciberseguridad suele percibirse como un tema técnico, lo que limita la participación de los órganos legislativos y de gobierno. El informe que nos presentan recomienda que estos órganos se involucren más, proporcionando orientación estratégica y asegurando los recursos necesarios para fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones del sistema de la ONU. Ahora me toca hablar de la Resolución 2347 del Consejo de Seguridad de la ONU. Para comenzar, quiero destacar el contexto que dio origen a esta resolución. Esta resolución surge como una respuesta firme ante la creciente destrucción del patrimonio cultural en zonas de conflicto armado, especialmente por parte de grupos terroristas como el EIL, también conocido como Daesh, y Al-Qaeda. Estos grupos no solo destruyen monumentos y sitios históricos de valoración incalculable, sino que también utilizan el saqueo y el tráfico de bienes culturales como fuente de financiación para sus actividades. Frente a esta amenaza, la UNESCO y la comunidad internacional han reconocido que la protección del patrimonio cultural no solo es una cuestión de identidad o historia, sino que también un factor clave para preservar la paz, la seguridad y la estabilidad global. En las amenazas identificadas, nos enfocamos en las amenazas específicas que enfrentan el patrimonio cultural durante los conflictos armados. La destrucción sistemática de sistemas arqueológicos, museos, archivos y bibliotecas ha sido una táctica empleada por grupos terroristas para borrar la identidad cultural de pueblos enteros.
Además, estos grupos utilizan el tráfico ilícito de bienes culturales para obtener ingresos que luego son canalizados hacia atentados y campañas de reclutamiento. A esto se suma el peligro de minas terrestres y municiones, sin detonar en zonas históricas, que impide su recuperación. También se ha identificado una peligrosa conexión entre el terrorismo y el crimen organizado, donde se mezclan actividades como el contrabando, el lavado de dinero y la corrupción. Todo esto configura un escenario alarmante que requiere respuestas urgentes y coordinadas. Finalmente, pasamos a las acciones propuestas en la resolución. El Consejo de Seguridad exhorta a los Estados a reforzar la cooperación internacional para enfrentar el tráfico de bienes culturales. Esto implica adoptar leyes más estrictas, crear inventarios nacionales de patrimonio, capacitar a las autoridades aduaneras y judiciales y establecer mecanismos eficaces de control y restitución. Asimismo, se alienta a los países a ratificar tratados internacionales como la Convención de la Haya y otras normativas de la UNESCO. Se reconoce también el papel crucial de organizaciones como Interpol, la UNODC y la propia UNESCO para apoyar estas medidas. En resumen, proteger el patrimonio cultural en tiempos de guerra no solo es una responsabilidad moral, sino también una obligación legal y estratégica para preservar la memoria y la identidad de la humanidad. Ahora comenzaremos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o también conocida como la Convención de Palermo del 2000. Esta convención fue firmada en Palermo en el año 2000, representaba una propuesta colectiva de la comunidad internacional frente al crecimiento de redes criminales que actúan más allá de las fronteras nacionales. Su finalidad es clara: aumentar la cooperación entre Estados para prevenir y combatir de forma más eficaz los delitos organizados, que amenazan la seguridad y la estabilidad mundial, en un mundo cada vez más globalizado. Estas redes colectivas aprovechan las tecnologías, los mercados abiertos y las debilidades institucionales para expandirse. Por ello, esta convención propone una respuesta igualmente global y coordinada. Ahora pasemos a los delitos principales que aborda esta convención. En primer lugar, se establece la penalización de la participación en grupos delictivos organizados, reconociendo que no basta con castigar delitos aislados, sino que es necesario desarticular las estructuras que los facilitan. Además, se contempla el combate al blanqueo de dinero, que permite a estos grupos ocultar y legitimar los beneficios de sus actividades ilícitas. Otro punto clave es la corrupción. Se tipifican actos como el soborno y se promueven mecanismos para prevenirla y sancionarla, específicamente entre funcionarios públicos. Finalmente, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, se reconoce que no solo los individuos, sino también las empresas pueden ser responsables de delitos graves relacionados con el crimen organizado. Una parte fundamental de la Convención es la cooperación internacional. En este sentido, se facilita la extradición de personas acusadas de delitos graves, incluso entre estados que no tengan tratados previos. También se promueve la asistencia judicial recíproca, permitiendo que los estados colaboren mediante el intercambio de pruebas, testimonios y otros elementos claves en procesos penales. Además, se alienta el uso de técnicas especiales como las investigaciones conjuntas, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas. Todo esto se realiza con pleno respeto a la soberanía de los estados y a los derechos fundamentales de los involucrados. Se trata de crear una red global de justicia capaz de responder con eficiencia a amenazas que no conocen fronteras. Continuamos con los tres protocolos que complementan esta convención. El primero está dirigido a prevenir y sancionar la trata de personas, con especial énfasis en mujeres y niños, víctimas frecuentes de explotación. El segundo combate el tráfico ilícito de migrantes, una práctica que pone en riesgo vidas humanas y vulnera la dignidad de miles de personas. El tercero, por su parte, se centra en la fabricación y el tráfico ilegal de armas de fuego, que alimenta la violencia en muchas regiones. Estos protocolos son esenciales para hacer frente a fenómenos criminales complejos que trascienden el marco tradicional de la delincuencia. Por esto se hace un llamado a todos los estados a ratificar tanto la convención como sus protocolos y aplicar sus disposiciones de forma urgente y efectiva.
Ahora hablaremos de la Resolución 70-237. Con el crecimiento acelerado de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la comunidad internacional reconoce que estas herramientas, si bien ofrecen enormes beneficios en materia de desarrollo y comunicación, también presentan nuevos desafíos para la seguridad global. Se ha expresado una profunda preocupación ante el uso potencial de estas tecnologías con fines incompatibles con la paz y la estabilidad internacional, especialmente en lo que respecta a ataques a infraestructuras críticas o su uso por su parte de grupos delictivos o terroristas. Además, se destaca la importancia de que el uso de las TIC esté siempre en concordancia con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora bien, en esta parte nos enfocamos en las recomendaciones principales de la resolución. La Asamblea General hace un llamado a los Estados miembros para que se guíen por el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales del 2015, el cual ofrece directrices para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información. Se enfatiza la necesidad de establecer normas voluntarias, aunque no vinculantes, que promuevan la conducta responsable de los Estados en el ciberespacio. Además, se destaca la importancia de continuar promoviendo la cooperación internacional para identificar asambleas reales y potenciales en el ámbito digital, desarrollar capacidades, fortalecer la seguridad de los sistemas de información y fomentar la confianza entre Estados. Finalmente, se pide que este diálogo continúe en futuras sesiones, reconociendo que el entorno digital evoluciona rápidamente y requiere respuestas actualizadas y coordinadas. Por mi parte es todo. Muchas gracias.